Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidas y bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez. Agradecemos nos acompañen y en esta ocasión está con nosotros el maestro Eduardo Acosta Lobatos. Él es egresado de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. En esta ocasión él nos platicará un poco de su trabajo de investigación titulado Políticas Anticorrupción, retos de implementación para el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en Sonora frente a la política nacional. Su trabajo lo podemos consultar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora en repositorio.colson.edu.mx. Agradecemos nos acompañes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a plasmar aquí algunas ideas sobre el trabajo que hemos desarrollado aquí a lo largo de esta pues maestría aquí en el Colegio de Sonora, ¿no? Muy agradecido por ello. Gracias. Pues primero que nada, empezando, ¿por qué decidiste enfocarte en la implementación de la política estatal anticorrupción en Sonora? Básicamente la política estatal es un tema pues de vital importancia en estos tiempos, que habla o trata de enmarcar vamos a suponer unas acciones en beneficio de la ciudadanía, a partir de que los entes públicos puedan, en este caso de una figura del comité coordinador, pueda implementar acciones de trabajo coordinado en materia de prevención, fiscalización y combate a corrupción pues en la administración pública, que es lo que se quiere trabajar en estos ámbitos, ¿no? Básicamente pues es una política que viene desde nivel nacional, que se aterriza a nivel estado, y que a través de este comité coordinador del sistema estatal, que es el que lleva la conducción de la política pues en esta materia, pues el que va a adoptar esos compromisos institucionales o acciones institucionales para poder combatir corrupción en la administración pública, ¿no? Entonces mi interés radica en eso, en ver cómo trabajar, cómo buscar a partir de esta política pues delimitar acciones en lo específico para poder pues darle viabilidad y trascendencia a esta parte. Para entender un poquito de qué va la política estatal anticorrupción, qué es lo que ahorita mencionabas que son acciones, ¿no? ¿Qué tipo de acciones son las que se toman en cuenta dentro de esta política? Básicamente, bueno, aquí esta política fue aprobada en marzo del 2021, la cual se contempla como un espejo del nivel nacional, porque tenemos la política nacional anticorrupción y en el estado tenemos la política estatal anticorrupción, la cual se engloba con 4 ejes principales. Entre ellas están combatir la arbitrariedad y abuso del poder, involucrar a la participación ciudadana en espacios en la toma de decisiones e incluso buscar contactos entre la sociedad y la administración ciudadana, la parte ciudadana, y cada uno de estos 4 bloques traen lo que son 40 prioridades. Es decir, 40 prioridades en específico en las cuales este comité coordinador, que es el que rige pues el andamiaje de esta política, va a tener que adoptar compromisos para llevarlos a la práctica en la parte de la implementación. Básicamente sería una política con 4 ejes y 40 prioridades, 10 prioridades por cada una, ¿no? Bueno, ahí algunas de las cuestiones que habría que meterse a analizar es buscar la parte de la implementación, es decir, el reto de implementar cada una de estas acciones, ¿no? Que ese fue uno de los ejes de tu investigación. Que eso es uno de los ejes de la investigación, del estudio, de ver qué tanto alcance, qué tanto límite tiene esta política nacional con respecto a la estatal, y ver cómo empezar a construir este plan de implementación de la política para que pues se haga efectivo, ¿no? Para que en un futuro ya estemos hablando incluso hasta de una evaluación y medir los avances y resultados que ha tenido a lo largo pues de estos años
a partir de su implementación, ¿no? En tu trabajo, ¿cuáles fueron los principales retos que encontraste? Fíjate, ahí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Esta política que fue aprobada en el marzo del 2021, muy asemejada a los ejes principales de la política nacional, y la ley habla de coordinación, pero sin embargo una de las cuestiones ahí que encontramos tiene que ver con pues algunos retos que pueda tener este comité coordinador al implementarla. Es primero que nada los cambios constantes que han habido de los comités, de los integrantes de este comité coordinador, que son los que llevan el rumbo de esta política, ¿no? Vamos a suponer, estamos hablando que se implementó esta política, que se aprobó esta política por este comité coordinador en un periodo casi transaccional de cambio de gobierno, ¿verdad? Estamos hablando en marzo y para septiembre ya estaba entrando la nueva administración. Y por lo tanto pues empezaron a haber cambios en estos integrantes del comité que pues entendamos la lógica, ¿no? Entra una nueva administración y trae una visión distinta, y el empaparse de estas nuevas pues lleva su trabajo, lleva su periodo de asentamiento, y por lo tanto eso es como una parte ahí de los cambios, ¿no? Entonces los cambios constantes que han habido pues también implica una parte de reto para poder cómo incluso darle seguimiento a esta política estatal, ¿no? Que no se quede en una mesa, sino si se quede en la mesa, pero pues a ver, la persona titular entrante que tome las iniciativas de darle seguimiento a esta política, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Otros de los retos ahí o hallazgos que encontramos en el proceso de la investigación tiene que ver con las 40 prioridades, ¿no? Para el caso de Sonora fueron implementadas, fueron diseñadas, pero el 60% de ellas fueron programadas en un plazo de corto plazo, es decir, estas prioridades tenían para implementarse hasta de un periodo de 1 a 3 años, las de corto plazo, ¿no? Y las de mediano de 3 hasta antes de 6 años. Entonces, básicamente, y las de largo plazo se van de 6 años y más, ¿no? Entonces estamos hablando de que el 60% de estas prioridades fueron programadas para corto plazo, es decir, ya estamos hablando que están desfasadas, pues, ¿no? Es decir, para el 2022 debiesen haber estado ya viendo ahí como los compromisos, pero sin embargo el plan institucional de implementación todavía no ha salido. Eso se aprobó hasta en el 2024, en este año pasado, en junio, pero apenas el diseño de implementación, es decir, las fases que se van a seguir para implementar esta política, ¿no? Y el otro 40% fueron programadas para mediano plazo, es decir, 3 años hasta antes de 6, y todavía no tenemos un plan todavía de implementación aprobado, ¿no? Otros retos que tenemos, que encontramos ahí como dificultades, es la cuestión del presupuesto, ¿no? La cuestión del presupuesto, y existe una secretaría, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que es a donde recae este presupuesto, y en varios ejercicios pues gran parte de este presupuesto se ha destinado a un comité de participación ciudadana, que la misma ley te dice que tiene que ser el vínculo entre academia y sociedad civil. Pero bueno, el 60%, 50 y tantos, en el 2018 el 52.6% se destinó a sufragar gastos del Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Y todo un restante por ciento para implementar acciones que tengan que ver con política estatal anticorrupción. Y así nos fuimos por cada año, y la variante que más se marcaba es el regreso incluso de presupuesto sobrante a Secretaría de Hacienda, y muy poco avance en la parte de la implementación de la política estatal, ¿no? Eso entre algunos hallazgos, ¿no? Otro hallazgo tiene que ver con el poco personal en
pues en la misma Secretaría Ejecutiva para darle seguimiento a esta política estatal, ¿no? Eso como algunos hallazgos principales. Sí, ahorita mencionabas esto de la movilidad, ¿no?, de las personas en la administración. Este tema es común, ¿no?, no solo en este ramo, ¿no?, de seguridad o del sistema estatal de anticorrupción, sino en otros aspectos, ¿no?, que la problemática de poder darle seguimiento a un plan para encontrar resultados, ¿no?, para que dé resultados. Se habla de algún tipo de medida para que pueda llegar a completarse ese plan o esas ideas por ejemplo, de la implementación del plan anticorrupción en este caso. Claro, sí, básicamente pues estaríamos hablando de que pues este mismo comité coordinador, estas instancias responsables que lo conforman, establezcan un enlace prioritario que le dé el aspecto técnico, ¿verdad?, de seguimiento. Muchas de las veces algunos autores plantean de que las dificultades tienen que ver con la cuestión política y la cuestión técnica, ¿verdad? Y en cada institución, en cada área, en este caso, de cada uno de los integrantes de este comité, que sí tienen un enlace de comité coordinador, por así decirlo, tengan la habilidad o tengan la capacidad de de entender toda la parte técnica, ¿verdad?, del diseño incluso hasta de política pública y cómo darle un enfoque en el que realmente se le esté dando cumplimiento a esta cuestión, a estos compromisos incluso institucionales, para que no se queden solamente en una mesa, sino que darle seguimiento y hasta la titular entrante pueda darle seguimiento pues a ese compromiso que ya se adquirió, ¿verdad? En ese sentido, el comité está integrado por personas que no están en la administración pública. El comité coordinador, la ley del sistema estatal anticorrupción te dice que este comité coordinador va a ser integrado por las figuras representantes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de ISAF, el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, un representante del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía Anticorrupción del Estado y pues una figura del CPC, del Comité de Participación Ciudadana, el presidente, quien va a presidir este comité. Es decir, sí son figuras representativas de la administración pública, pero también la figura ciudadana dentro de este comité, ¿verdad? Sí, mencionabas ahorita también lo de las políticas que están desfasadas. ¿Esto a qué se debe? Bien, eso tiene que ver, está en paralelo a los cambios, ¿verdad? Es decir, al tiempo de adaptación o al tiempo de entender o los momentos en los que se debe entender todo el andamiaje institucional que se tiene que echar a andar para entender una política estatal anticorrupción. Es decir, de todas estas 7 agendas que acabamos de mencionar, traen una agenda en particular, una agenda pues de combate a la corrupción o una agenda de trabajo muy particular que pues también llevar la agenda de una coordinación de 7 instituciones, eso también implica un reto, implica una arista en la que se tiene que explorar para poder ir pues dedicarle ese tiempo necesario para estudiar y que se puedan empapar de cómo va a ser esa coordinación que ya la misma ley del sistema estatal nos plantea, ¿no? Aquí en realidad el reto es la efectiva coordinación en todas estas agendas para sacar una agenda en común, una agenda de trabajo en común que es política estatal anticorrupción y llevar estas actividades que se tienen que implementar en un corto, mediano o largo plazo en su caso, ¿no?
Pero sería complicado, por ejemplo, el pensar en el largo plazo cuando se habla de estos cambios que hay en la administración, o sea, que se queda como la propuesta en una administración, el seguimiento en la siguiente y la aplicación en la siguiente. Yo vería que sí, bueno, depende también el enfoque en el que se vea, ¿no? Porque si hablamos de la producción de una política de manera técnica que tenga indicadores o que tenga acciones de fácil seguimiento o medibles, podemos diagnosticar y también a partir de la consulta ciudadana buscar qué acciones son las que pueden tener de fácil seguimiento, de fácil implementación y que no sean diseñadas acciones que sean de difícil cumplimiento, pues, ¿no? Entonces en esa lógica yo puedo ir creando acciones de manera coordinada que sean de fácil y medible seguimiento y puedo programarlas en un corto plazo, ¿no? Pero que sean evaluables, que sean realmente medibles y que tengan un impacto realmente beneficioso a la ciudadanía, que es lo que se requiere, ¿no? Incluso si hablamos de acciones que pueden ser complejas, bueno, podemos programarlas hasta un largo plazo para una futura evaluación, pero que nos refleje realmente un resultado que esperamos de beneficio al exterior, ¿no? Platicamos de los retos y ahora te pregunto cuáles serían las principales debilidades que identificaste en la implementación de esta política. Bueno, aquí en esta parte, debilidades tienen que ver básicamente también con esto, ¿no? O sea, el que no tengamos como una coordinación efectiva o que sea debilidad y reto, pues, ¿no? Ahorita comentábamos la parte de las 40 prioridades que están programadas para un corto plazo, que ya están desfasados. También lo podemos ver como una debilidad. El hecho de los cambios constantes de la rotación de puestos de titulares, también ahí como que también pues implica una debilidad. Presupuestos débiles ahí para la implementación y seguimiento a política, eso también lo podemos representar como una debilidad, ¿no? La representación del Comité de Participación Ciudadana, que ahorita también está como en un stand-by, no está el comité integrado, pero bueno, habría que explorar también el alcance o límite de la representación de este comité para los resultados positivos, ¿no? Que seguramente, pues sabemos, el CPC, la figura ciudadana, es representativa dentro del comité, ¿no? Pero bueno, eso también ahí, y pues básicamente serían esas como las más importantes que detectamos en él. Sí, desde tu análisis, ¿qué se necesita para que la política estatal anticorrupción realmente funcione y genere resultados visibles? Aquí el gran reto es la efectiva coordinación. La ley nos habla de que deben coordinarse, ¿no? Este comité coordinador, estas 7 instituciones deben implementar acciones y mecanismos de coordinación para una efectiva combate a la corrupción a través de esta política estatal, ¿verdad? Y precisamente hacer como un diseño o hacer una cuestión de diseño a una política estatal anticorrupción que, pues digámoslo así, ¿no? que atienda las realidades del Estado, es decir, que no sea un espejo con la cuestión nacional. Esta política que fue aprobada en el 2021 pues es prácticamente un espejo a la política nacional, y consideramos ahí en el estudio que debe diseñarse una política que atienda a las realidades y al contexto del Estado, ¿no? Con acciones que realmente sean medibles, que sean de fácil implementación y que sobre todo tenga un impacto sustancial a la ciudadanía, ¿no? De beneficio en materia de prevención, en materia de control de la corrupción, de fiscalización, en materia de transparencia, todos estos ejes que son prioritarios
pero que pues estos integrantes tendrán que adoptar un compromiso institucional como tarea, ¿no? En tu trabajo mencionas ahí, dice, la falta de diagnósticos adecuados que incorporan la realidad que se vive respecto a una problemática. ¿Tú crees que esta falta de diagnóstico se deba también a algo como relacionado con el presupuesto o...? Los diagnósticos, hablamos ahora, hay algunos autores como el doctor Ricardo Uvalle, que hablan en su documento, en su instrumento, en su estudio sobre Estado de Derecho, de que ya debemos, sobre la nueva gobernanza, incluso a otros autores de la nueva gobernanza pública, cómo hacer políticas públicas, pero con datos, es decir, con diagnósticos factibles, con diagnósticos que nos midan, ¿verdad?, el alcance de una política estatal, de una política pública incluso, ¿no? Esos diagnósticos, si no hacemos una evaluación ex ante, como incluso lo plantea Franco Corso, pues difícilmente vamos a tener como las cuestiones de acciones, de problematizar pues el problema público y de irle como creando estas aristas de acción que tienen que ser, en las que se les va a colgar incluso una actividad en lo particular como una posible solución, ¿no? Entonces hablamos de diagnósticos en sí, en entender incluso al dato, y también a la consulta ciudadana, ¿no? Que sean ellos la voz de las necesidades que se están requiriendo y que sean ellos los que propongan incluso también acciones de posibles, incluso hasta de remedios para la política, ¿no?, estatal anticorrupción. Por ejemplo, en este comité se toma en cuenta a, o sea, personas, como dices, de la ciudadanía, ¿no? O sea, son personas que están preparadas en estos temas o... Porque, digo, te lo pregunto, disculpa que te interrumpa, porque sería como esta parte, no sé, se me ocurre, que sería la parte que está como fija, ¿no? Que sería como quienes no cambian a lo largo de las administraciones y podrían, o sea, aportar su experiencia participando en este tipo de comités para que regulen o balanceen un poquito el ir y venir de tantos actores cada cierto tiempo, ¿no? Ajá. Sí, es correcto. En esa parte, si nos vamos a la política que fue aprobada en el 2021, forzosamente estamos hablando de un año pospandemia, ¿no? Para hacer este tipo de consultas también como que no alcanzaron a legitimar la opinión o a verse reflejada esa opinión de la ciudadanía dentro de esta política, ¿no? Sí es interesante ver a partir de una propuesta de diseño de esta política estatal que atienda la realidad del Estado, hacer consultas ciudadanas y que realmente se tome en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, ¿no?, a los municipios que también forman parte de este sistema estatal anticorrupción, en entender estos diagnósticos y esta opinión para que sea reflejado y se vea esa participación realmente reflejada en esta política estatal, ¿no? Entonces sí estamos hablando de que esa ciudadanía, esa consulta ciudadana refleja un papel fundamental dentro de la agenda pública, en este caso en materia anticorrupción y en materia anticorrupción a partir de esta política estatal, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un primer paso urgente para fortalecer el sistema estatal anticorrupción en Sonora? Yo hablaría de rediseño de la política, ¿no? Es decir, a partir, y recalco, tiene que ver con el de una política estatal que realmente pues atienda a los contextos del Estado de Sonora, ¿no? Que no sea un espejo de la política nacional. Mayor coordinación entre todas las instancias, realmente un plan de implementación de esta política estatal, es decir, que se quede en el diseño, pero no solamente en eso, sino en programar, ¿no?, en este plan estratégico de implementación las acciones que se van a
a seguir para en un futuro llevar una evaluación, pues, ¿no? Entonces hablamos de un diseño de política estatal que atienda a los contextos del Estado, y hablamos de mayor coordinación entre todas estas instancias para pues que se haga una agenda en común, y ya a partir de ahí ir delimitando las acciones en concreto, actividades en específico que va a adoptar cada uno de ellos para implementarlos ya sea en corto, mediano o largo plazo las acciones, ¿no? Las actividades. ¿Y qué sería lo que hace falta para que se logre esta? Lo que hace falta ahorita es que pues sí se tome en cuenta y se apruebe en una sesión de comité coordinador esta política o esta nueva política estatal, e incluso pues hasta antes de eso hacer todos los procesos de foro de consulta, de escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las cámaras empresariales, a los municipios, y diseñar pues los instrumentos necesarios para recabar y recolectar la información que queremos buscar o que se quiere buscar, para ir delimitando las acciones en concreto, ¿no? Entonces eso sería como un primer momento, el plan de diseño para la elaboración de una política estatal anticorrupción, una nueva política estatal que atienda realidades del contexto de Sonora, pues, ¿no? Okay, pues estamos a punto de terminar con el tiempo en este espacio. No sé si hay algo que te gustaría agregar que se nos haya escapado. Pues yo creo que eso sería todo hasta el momento, ¿no? Los grandes retos que enfrentan este comité coordinador tienen que ver con esto, ¿no? La coordinación efectiva, el diseño de una política, el buscar presupuestos que permitan la implementación de la política estatal, y que pues se hagan estos foros de consulta para la opinión de la ciudadanía, que se vea reflejado en estos instrumentos, pues, ¿no? Okay. Pues muchas gracias, Eduardo, te agradecemos tu participación en este espacio del Colegio de Sonora. Agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio y les recordamos que consulten nuestros canales de difusión en las diferentes plataformas en las que nos encuentran como @colsonora, ya sean Facebook, Instagram, YouTube, X y Spotify. Les recordamos que pueden encontrar esta investigación y otras de los egresados del Colegio de Sonora en la página del repositorio institucional, que es repositorio.colson.edu.mx. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.